¿Ya compraron los regalos? ¿No? ¿Y el mío? ¿No me lo han comprado? Wow. ¿Y el del pastor John ya se lo compraron? Ya, ok. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra? ¿Trajeron su Biblia o no? ¿Si están contentos o no? Ok. ¿Sabe que Dios quiere hablarle una palabra a su corazón? ¿Ok? Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 14 y 15. Si tiene su Biblia, por favor, léala conmigo en el nombre del Padre. ¿Sí lo tienen o no? Ok. Juan, capítulo 1, los versículos 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén y amén. Levante sus manos, por favor, y haga esta oración conmigo. Diga: Espíritu Santo, habla mi corazón, ministra mi vida, que a través de esta palabra yo pueda recibir tu consejo, Señor, que lo pueda poner por práctica, Espíritu Santo, y que a través de esta palabra yo pueda entender y comprender el propósito y el destino que tú tienes para mi vida. Espíritu Santo, por favor, que esta palabra dé una semilla al 100 por 1. Amén y amén. Si quiere colocarle un título a esta conferencia, por favor colóquele: Jesús, el verbo de Dios. ¿Cómo se llama? Jesús, el verbo de Dios. Note que el mensaje que Juan nos está dando en este capítulo específicamente es acerca de la deidad de Dios. Y note que él habla acerca del verbo y dice que el verbo se hizo carne, es decir, Dios se manifiesta como hombre. Y así mismo Juan sigue hablándonos acerca de lo que significa el verbo para nosotros. Y dice Juan que Él es el eterno, que Él es el finito, Él es el invisible, Él es el que es, Él es el gran yo soy. Y Juan, en la medida en que tiene revelación acerca de lo que es el verbo, algo que usted y yo hemos de entender es como el verbo se hizo logos. En el griego traduce la palabra logos. Y cuando Juan sigue hablando y refiriéndose acerca de Juan, de Dios como el verbo, dice que el logos es la fuente de sabiduría. El logos es el que nos da el conocimiento. Juan sigue diciendo acerca de Juan, sigue hablando acerca de Dios como el verbo, y dice la revelación que Él tiene, cómo Dios se manifiesta también a través de nosotros como quien nos da la inteligencia para poder tomar decisiones. Pero también Juan tiene una tremenda revelación acerca de lo que significa el verbo hecho carne, es decir, Dios manifestado como hombre. Y lo último que Él tiene como revelación es que Él es el que tiene el poder creador. Por favor, todos conmigo digan: poder creador. Dígalo más fuerte, porque eso quiero compartir. Diga el que está al lado: poder creador. Ok. Mas dice Juan que el verbo hecho carne vino a restaurar la relación de Adán, porque Adán rompió esa relación con Dios. Mas el verbo hecho carne viene a restaurar esa relación rota. Mas dice Juan que Él era la luz del mundo. Juan también tiene la revelación y dice que ilumina a todo aquel hombre que le busca y le halla. Así que con esta revelación quiero hablarle rápidamente de unos principios que usted debe tener en cuenta cuando se manifiesta el verbo
hecho hombre a través del poder. Y primer punto que quiero tratar es: el verbo es Dios. ¿Cuál es el primer punto? El verbo es Dios. Jesús es la expresión, Jesús es la manifestación del Dios invisible. Y cuando estamos hablando del Dios invisible, es porque usted y yo no estábamos cercanos a Él, más bien una manifestación a través de su Hijo. Y todos sabemos que son muchas las manifestaciones que Dios hizo a través de su Hijo. Y de todas esas manifestaciones, permítame compartirle de una que yo sé que es propicia para esta época, para este tiempo, y yo sé que Dios le va a hablar a su vida. Y una de las manifestaciones del verbo, usted y yo la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6. Y allí en Marcos capítulo 6, los versículos 30 en adelante, usted ha oído la historia de cómo el Señor se acerca a un grupo de personas y dice que tuvo compasión de esas personas. ¿Por qué? Porque dice que eran ovejas sin pastor. Ahí se manifestó el verbo hecho carne, en compasión. Sentía la carga en la condición en que se encontraban las personas. Permítame narrarle un poquitico la historia. Jesús se revela como el verbo y dice que allí se encontraban 5,000 hombres, sin contar los hombres ni las mujeres, ni los niños, perdón. 5,000 hombres, sin contar mujeres ni los niños. Y dice que esta multitud anhelaba oír la voz de Dios y estaban tan desesperados que mientras ellos iban avanzando, el Señor iba en la barca, pero ellos corrían porque querían oír las enseñanzas del verbo. Le habían hablado de Jesús, pero muchos de ellos no entendían quién era verdaderamente el verbo hecho carne, y corrían por ese lugar. Mas dice que el verbo Jesús se manifiesta en ese momento como el pan de vida para ellos. El mismo verbo declara de él mismo que todo aquel que se acerca a él jamás tendrá hambre. Él mismo dice que el que se acerca a él jamás tendrá sed. Y cuando el verbo se está manifestando, usted notará en el versículo 36 cómo Jesús les está enseñando durante todo el día la palabra de Dios. La gente ni se movía de sus sillas. La gente permanecía como perpleja frente a las enseñanzas que les estaba dando Jesús. No les importó las horas, no les importó lo que estuviera sucediendo alrededor de ellos. Estaban plenamente concentrados en lo que Jesús les estaba hablando. Las enseñanzas eran tan profundas que déjeme decirle que pasó la mañana, pasó la tarde, pasó casi todo el día y la gente ni hambre sentía. Aleluya. Mas llegó el momento donde tenían que ser despedidas las multitudes. Y los discípulos del Señor fueron los primeros que usaron esa palabra. Señor, todo el día han estado siendo enseñados por ti estas multitudes, mas ya es hora que tú los despidas. Note aquí algo: unos discípulos que mostraron poco afecto por los demás. Sencillamente ellos querían ya terminar el día. Mas note que ellos se encontraban en un desierto. ¿En dónde se encontraban? En un desierto. Un desierto puede traer temor a los corazones. Aún si el temor se acepta en el corazón, se pueden beber aguas amargas. Y al no vislumbrar la solución frente al desierto que algunos pueden estar viviendo, pueden aceptar hasta la derrota. ¿Sabe qué? De una u otra manera, ¿cuántos asocian su vida
de una u otra manera en tiempos donde usted dice, pastor, esto es un desierto? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, de lo que es un desierto? ¿Sí o no? Que usted dice, pastor, no veo la solución. Pues déjeme decirle que nosotros también, juntamente con mi esposa, hemos pasado esos tiempos de desierto. Y desierto os digo que no es fácil esos desiertos. Y un día estábamos, como dicen en el argot popular, varados. Como que no veíamos ninguna provisión en nuestras vidas. Entonces un día teníamos como, póngale usted 10,000 pesos en el bolsillo. Pero eso era una fortuna, como el que tiene $1,000,000. Y con esos 10,000 pesos en medio de ese desierto, dijimos, invirtamos en un par de zapatos. No para nosotros, sino para la venta. Y compramos ese día un par de zapatos en la zona comercial. Ya más o menos todo el mundo sabe, ¿no? Ok. San Vito. A usted sí le gusta ir por allá también. Ok. Sí, nos identificamos. Entonces estábamos ahí y observamos un almacén y le dijimos, ¿cuánto nos deja por 10,000 pesos unos zapatos? ¿Por qué queremos para reventa? Y nos dieron 2 pares. Y ese día salimos de San Vito, cruzamos un poquitico las calles y llegamos a la Séptima, aleluya. Muy identificados. Y pusimos una tela. Ya conocíamos de Dios. Estábamos comenzando la vida cristiana y pusimos una tela roja, me acuerdo. Y nos paramos con mi esposa, 2 pares de zapatos, y empezaron a salir todas esas personas de las oficinas y empezamos, zapatos a la orden, zapatos. La gente toda curiosa decía, pero ¿cuáles zapatos? Solo hay 2 pares. Entonces le decían, no, y la gente, es como la misericordia de Dios en medio del desierto, para que me entienda. Y la gente se acercaba y decía, ¿y la talla? No se preocupe, tenemos la bodega aquí abajito. Usted solamente dígame cuál es la talla. Y déjeme decirle, para hacerle la historia larga, corta, que la gente comenzó a aglomerarse y yo corra por la talla y corro otra vez allá a San Vito y por favor cámbiame por ahí, y corro otra vez la talla 36, no sé qué. Pero vea, poco a poco empezamos a tener ventas grandes por 2 pares de zapatos en medio del desierto que colocamos en el suelo. Y de ahí ya empezamos a vender bultos de zapatos porque ya teníamos una cantidad de clientela. Los desiertos, déjeme decirle que muchas veces es el propósito de Dios, es la excusa perfecta de Dios para que tú digas, Señor, tú me vas a proveer en medio de esa crisis. Yo no sé cuál es tu desierto hasta el día de hoy, pero hoy Dios te va a hablar en tu vida y a partir de hoy te va a decir, venda zapatos. No. Le voy a dejar el principio en medio de tu desierto. Lo poco puesto en las manos de Dios erradicará todo pesimismo. Se lo repito, lo poco que tú tengas en este momento en tus manos, puesto en las manos de Dios, va a erradicar todo pesimismo. Este pasaje a que nos invita hoy a entrar a un nuevo nivel de la fe. Y la fe se evidencia no solamente porque tú y yo creemos, no solamente porque tú y yo declaramos que tenemos fe, sino porque cuando Dios nos habla en tiempos de tormenta, en tiempos difíciles, Dios quiere que tú acciones frente a tus necesidades. Pregúntese, ¿qué manifiestas cuando te hace falta algo en tu vida? ¿Qué manifiesta tu corazón? Iglesia, no es tiempo de lamentarse. No es tiempo de sentir lástima de ti mismo. Tampoco tienes que levantarte en esta época a criticarte. Es que a mí siempre me pasa lo malo. Es que no sé por qué Dios no obra en mi vida. Todas esas palabras son puras palabras de pesimismo. Y Dios quiere que a partir de hoy tú salgas de este lugar a hablar palabras de optimismo. Hoy el Señor te trajo a esta reunión, no por casualidad, sino para que renuncies a todas esas voces extrañas.
No digas que nada bueno te está sucediendo, porque la mentira más grande del diablo. Usted está a puertas de que Dios le abra la puerta más grande en su vida. Pero si tú a partir de hoy cancelas todo argumento y toda palabra en contra que has dicho en medio de esa tormenta que estás viviendo, en medio de ese tiempo difícil, cancela todas esas palabras, porque a partir de hoy usted va a declarar: el milagro de Dios se va a manifestar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Se va a manifestar. Número 2, el Verbo es el creador de todas las cosas. ¿El Verbo qué? Es el creador de todas las cosas. Recuerde que estamos hablando de cómo Él se manifestó, y de la forma en que se manifestó en este capítulo. Usted recordará en el versículo 17 que Jesús les dijo: no me los despidan, por favor. Tengo la solución para ellos. Y la solución es: ustedes denles de comer. Wow, ¿cómo quedaría ese equipo? Hace un minutico, hace un segundo les estaban diciendo: mira, Señor, despídalos porque están hambrientos. Y el Señor dice: no, déjalos, porque tengo la solución. Ustedes son los que le van a dar de comer. Me imagino esos 12. Nosotros, Señor, nosotros, porque así hablaba Pedro, nosotros. Sí, tú, Pedro, y todos los demás, porque quiero manifestar el amor que le tengo a las multitudes. Entonces Pedro dice: ok, Señor, es una orden, y por cuanto es orden tuya, aceptamos, pero no sé de dónde. Pedro el colérico reúne a todos los 12 y dice: ¿sabe qué? Aquí hay una bolsita, por favor, recojamos una ofrenda, porque el Señor dice que tenemos que darle de comer a toda esta gente. Y empezaron. Y cuando iba a llegar la bolsa de Judas, Pedro no fue tonto. Dijo: usted no la toque. No toque esa bolsa, porque se desaparece el dinero. Aleluya. Y no la puedo contar, dijo Judas. No, Señor, a partir de hoy cambiamos de administrador. Entonces, cuando hicieron la suma, dice que recogieron 200 denarios. Si hoy usted lo quiere colocar en dólares, $375 recogieron ese día. Cuando ya estaban contentos con esos $375, se levanta Felipe y con su fe natural dijo: Pedro. Y Pedro dijo: no me grite, que yo oigo. ¿Cómo usted se atreve a decir que más de 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, van a ser alimentados por 375 míseros dólares? Pedro tenía una fe natural. Felipe, perdón, tenía una fe natural. No se trataba de denarios. El hecho con que el Señor estuviera ahí era la garantía suficiente para que ocurriera el milagro y se pudieran alimentar más de 15,000 personas. No importa lo que usted está viviendo, no importa lo que tú tengas hasta el día de hoy, no importa cuánto hayas alcanzado, tu garantía de esta tarde es que está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y si Él dice: voy a obrar un milagro, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo sé que esos son una época de muchos desafíos, ¿sí o no? Se habla de regalos, se habla de gastos extras. O sea, yo sé que es una época donde posiblemente hay muchos desafíos. Pero frente a esos desafíos, no se desanime,
No diga no tengo. Bueno, hoy voy a subirle un poquitico el rango, ¿ok? En la época que yo estuve, compré los zapatos en San Victorino. No quiere decir que usted diga, si ve mi hija y usted pidiéndome en Unicentro zapatos, es en San Victorino. No, no vaya a salir con cuentos. Cambie su posición, cambie su manera de pensar. Si hoy usted sale de este lugar con palabras de fe, déjeme decirle que usted va a poder cambiar la atmósfera que está viviendo hasta el día de hoy al interior de su hogar. Dios le va a dar los mejores regalos para esta época. Jesús, cada vez que se expresaba, lo hacía con autoridad. Y conforme a esa autoridad, hacía que cambiara las circunstancias en el mundo espiritual. Y todo lo que se encontraba sin vida era resucitado. Hoy resucita el árbol de Navidad. Vaya, hágalo. Hay personas tan pesimistas que dijo, ¿qué árbol? Si eso es un gastaderal. No, el Señor le está diciendo, detén tus palabras, ve, arma el árbol y decrétele a ese árbol y dará fruto. Gente que no dice nada, Dios mío. Ok. Lo que tú declares, sea bueno o sea negativo, mueve la esfera espiritual. Si hablas palabras de fe, mueves a los ángeles. Si hablas palabras de derrota, palabras de pesimismo, palabras negativas en este tiempo, le tengo malas noticias, va a mover a los demonios. Y yo no quiero un demonio en ese árbol de Navidad hoy. No, háblele a ese árbol de Navidad y Dios le va a dar la provisión. ¿Cuál ha sido la estrategia del diablo? Crear siempre circunstancias para que tú y yo hablemos palabras de derrota. Y tal vez en medio de esas dudas que usted tiene, usted ha dicho, no voy a poder pagar esa deuda antes de que finalice ese año. Cancele esas palabras, no las crea en el nombre de Jesús. Hoy salga diciendo, creo a esa palabra y sé, Señor, que tú me vas a dar los modos para quedar libre de esa deuda que me tiene en angustia. Dios le va a la provisión, hermano. Dios lo hizo conmigo. Tenía una deuda muy grande, porque los pastores también tienen deudas, para que sepan. O bueno, los demás no sé, pero yo sí. Y tenía una deuda grande. Fui, me acerqué y le dije, ¿puedo pagar la deuda así, asá? ¿Y cómo la puede pagar? En 2 contados. Tú cuentas, yo cuento. No, en 2 contados. Y se quedaron con los ojos abiertos. ¿Es cierto? Esta deuda está grande. ¿Usted está seguro que usted puede tomarse hasta 3 años? Le dije, no, 2 contados. No tenía sino fe. No tenía más. Les prediqué la palabra, todo eso, a ver si me la bajan un poquitico más. Al último me dijeron, ok, le dejamos la deuda en tanto. Y empecé a orar y empecé a declarar con mi esposa, voy a pagar antes de los 2 meses que me dieron. Hermanos, pagué toda esa deuda con 1 mes de antelación a los 2 meses. Usted puede pagar sus deudas hoy. Dios le va a dar la provisión si usted lo declara. Si usted, bueno, para no borrar ese aplauso tan efusivo, si a usted le gusta pagar las deudas, ¿no? Porque que hay gente que se dice que yo no debo. ¿De dónde? ¿Yo? Sí, usted tiene que reconocer que debe. Y si usted lo reconoce y usted le dice, Señor, me humillo y yo sé que tú me vas a dar la provisión, Dios te va a dar la provisión para cancelarle a todos sus acreedores. Ah, bueno, y también le va a declarar algo. Yo sé que a usted también le deben, pero no, véala, ¿sí que sí? Pero no se ponga usted a decir, uy, es que no sé qué, que los demonios se lo traguen. No,
No, cuidado, no, bendígalo a ese malapaga. Y diga: Señor, a través de esta oración que voy a hacer, ese hombre, esa mujer o esa persona que me debe, me va a pagar antes de que concluya este año. ¿Y qué va a suceder? Que Dios bendice a esa persona, no importa si es mundana, le toca el corazón. Ese día dice: ay, de verdad que yo le debo a la cristiana esa, es aleluya. Y ahí le va a traer su platica, usted trae el diezmo y todo a cuenta. ¿Sí es tan fácil que la vida cristiana? Pero cuando a usted le gusta pagar las deudas, ¿cuántos no les gusta pagar la deuda? Demonio a solapamiento se va hoy. Concluyo, porque usted está como que ya que se va a comprar mi regalo. Ok, número 3. El verbo da vida a todo lo creado. ¿El verbo qué da? Por favor, antes de concluir mi mensaje, levante su dedo. Levante el otro. Levante el otro, el otro, el otro. Y diga: Señor, hoy diré la palabra y el milagro ocurrirá. Te está como desanimado, ¿cierto? A ver, otra vez, a ver. A ver, pero así como creyéndola. A ver, diga: hoy diré la palabra y el milagro ocurrirá. Ahora quédese mirando al que está al lado. Diga: hoy hay un milagro en tu boca. Diga al que está detrás suyo: hoy hay un milagro en tu boca. ¿Cuántos solteros hay? Uy, Dios mío, yo sigo. El verbo da vida a todo lo creado. Versículo 38. De Jesús ya los convenció y les dijo: 200 denarios no alcanza. ¿Qué tienes? Entonces vieron a un jovencito bien pequeñito, llevaba una loncherita. ¿Y qué tenía ese jovencito? 5 panes y 2 peces. Y eso bastó para alimentar a más de 15,000 personas. Posiblemente tu balance hasta este momento, usted me dice, no es el mejor, pastor. Mas si tú pones esos 5 panes y 2 peces en las manos del Señor, se va a producir el milagro. Porque cuando fueron puestos estas cosas en las manos de Dios, dice que Jesús levantó sus ojos al cielo y dando gracias al Padre, inmediatamente dice que fue todo multiplicado. Hoy, todo lo que tú pongas en las manos de Dios se va a multiplicar. Tal vez es poco, póngalo en las manos de Dios, se va a multiplicar. Hoy, Dios te va a sacar de cualquier situación difícil que has vivido y a partir de hoy vas a operar en los milagros sobrenaturales. Y uno de los milagros más poderosos que usted puede decretar y declarar en su vida es poder dar el mensaje de salvación a aquellos que no conocen de Dios. Que no se cierre su boca en medio de la crisis, que no se cierre su boca en medio de este desierto, sino que tú abras tu boca y ve y le compartas a tu familia, a tus amigos, a los conocidos, a los extraños, porque hay un tiempo de salvación. Ahora usted vino por una palabra. ¿Cuántos vinieron por una palabra? Concluyo. El verbo es la luz que brilla. ¿El verbo qué es? Usted vino por una palabra, ¿sí o no? ¿La quiere apuntar o se quiere poner de pie ya? Apúntela. Dice el versículo 42 y 43 que todos comieron. ¿Cuántos comieron? ¿Y qué pasó? Dice, se saciaron y sobró. ¿Qué pasó ese día? Usted vino por una palabra, tal vez ya no nos volvamos más esta semanita. Tal vez no alcance a que me des el regalo, me lo dejas ahí en recepción. Pero voy a declarar esta palabra, escúcheme bien. Esta palabra para esta semana se va a cumplir en todos los que vinieron esta tarde a este lugar. La va a declarar. Escuche cuál es la palabra para esta semana. Pero mire, escúcheme, acuéstese con esa palabra, levántese con esa palabra, peínese con esa palabra, mírese con esa palabra, camine con esa palabra, vístase con esa palabra, no sé qué va a hacer. Báñese con esa palabra, arréglese las uñas con esa palabra, hágase un encuentro de raíces con esa palabra. No, las mujeres no entendieron. Lea la Biblia con esa palabra,
póngala en su espejo, póngala en sus pies, pero todos los días, antes de que termine esa semana, es más, antes de Navidad, la va a declarar y se va a cumplir. Bueno, yo le vine y fue a hablar a la gente de fe. ¿Y sabe cómo anda la gente de fe? Así. Y no. ¿Cuántos son de fe? Ahora sí le hablé a los de fe. Seremos saciados y sobrará. Seremos saciados y sobrará.